Y ya estamos listos para el capítulo número 6 y último de esta serie de Conejito para Pascuas. Si usted no ha visto todos los anteriores, dejo el link aquí para que tenga la serie completa y vaya paso a paso. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy haremos lo que es la bolsita de nuestro conejito, que se puede quitar y poner, que les va a servir mucho a sus niños para que sea un juguete interactivo y puedan jugar con él. Y también vamos a tejer lo que es el huevito de Pascuas, que va a colocarse en la bolsita. Como este huevito pueden tejer varios con el mismo patrón que dejo en este video y hacerlo de varios colores, y de esta forma podrían tener un conejito con varios huevitos que puedan intercambiar y jugar. Entonces, ¿qué vamos a ocupar en este capítulo número 6? Bueno, vamos a ocupar el hilo de los colores de su preferencia para tejer el huevito. Vean, aquí yo le he hecho una combinación, pero usted puede elegir el color que más le guste. Y su cestita para que vaya el huevito con el conejito. Entonces, el ganchillo es del número 2.5, una aguja lanera, un poco de relleno para el huevito, y sería todo lo que vamos a ocupar en este día. Entonces, no tardo más, vamos directo al acercamiento del tejido para que continuemos este bonito proyecto. Y aquí estamos para hacer nuestro huevito de Pascuas. Y lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos para iniciar nuestra primera vuelta. Así que vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos nuestro anillo mágico para poder dar paso a la vuelta número 2. Cerramos y aquí tenemos nuestra primera vuelta. Y aquí estamos para la vuelta número 2, y lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto bajo. Marcamos el primer punto y vamos a continuar con los aumentos. Esto los vamos a repetir toda la vuelta para que al final tengamos 12 puntos bajos. Y continuamos tejiendo y nos vemos para el final de esta vuelta. Y aquí estamos en la vuelta número 3, donde tejeremos un punto bajo y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. Aquí tenemos el primer punto bajo, ahora viene el aumento, y para el final de esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Para la vuelta número 4 va a venir el primer cambio de color. Tomamos el color que usted haya elegido y lo tomamos por atrás y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Estaremos tejiendo 5 puntos bajos y un aumento. Estas cuerditas las vamos a ir perdiendo por atrás. Así que vamos con el primero. Y así nos vamos durante toda la vuelta. 5 puntos bajos y un aumento. Siempre guardando estas hebras por atrás.
Marcamos nuestro inicio y nos seguimos toda la vuelta y nos vemos en el final. Cuando terminamos de dar toda la vuelta, tendremos 21 puntos bajos y podemos iniciar nuestra quinta vuelta. Y en esta quinta vuelta, lo que vamos a tejer serán 6 puntos bajos y un aumento. Aquí ya llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora viene el aumento. Y así nos seguiremos toda la vuelta con 6 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Y nos vemos al final. Para esta sexta vuelta tejeremos primero 2 puntos bajos. Aquí está el primero. Ponemos el marcador. El segundo. Luego viene un aumento. Y luego nos vamos a continuar con 7 puntos bajos durante toda la vuelta, para que al final tengamos 27 puntos bajos y nos vemos allí. En la vuelta número 7 vamos a tener otro cambio de color. Recuerden que ustedes pueden poner el color de su preferencia. Tomamos la hebra por atrás y hacemos nuestro primer punto bajo. Aseguramos, cortamos ya la hebra anterior. Y vamos a continuar tejiendo esta vuelta ocultando estas 2 hebras, la que traíamos y el inicio del nuevo color, por atrás en nuestro punto. Y tomamos el punto, la hebra de atrás y tejemos. Marcamos nuestro punto. Y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Aquí está 3, 4 y viene el aumento. Seguimos ocultando nuestra hebra. Luego de este aumento, lo que vamos a seguir tejiendo son 8 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir todo el patrón y cuando lleguemos al final nos van a quedar 4 puntos bajos solitos por tejer para sumar un total de 30 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta 8. Y lo que vamos a hacer es tejer 9 puntos bajos y un aumento. Así nos vamos a ir toda la vuelta para que al final tengamos un total de 33 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta número 9. Y en esta vuelta número 9 y en la número 10 vamos a mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 33.
Así que tejeremos manteniendo y nos vemos al final de la 10. Y aquí estamos en la vuelta número 11 y lo que viene acá es un cambio de color. Vamos a tomar el nuevo color por atrás y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos siempre a ocultar las dos hebras anteriores. Aquí está. Ocultamos en la puntada y continuamos tejiendo puntos bajos. Van a ser la misma cantidad de puntada y nos vemos para el final de la vuelta 14. Aquí vamos a iniciar la vuelta 15 y lo que tejeremos serán 9 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta concluir con 30 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta 16 y lo que vamos a tejer son 4 puntos bajos. Primeramente tenemos el primero. Dos, tres, cuatro y viene una disminución. Luego vamos a continuar con 8 puntos bajos y otra disminución. Así nos iremos toda la vuelta y al final nos quedarán 4 puntos bajos solitos por tejer que los tejeremos para concluir con una cantidad de 27 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y ya estamos en la vuelta 17 y lo que vamos a tejer será 7 puntos bajos y una disminución. Así nos iremos toda la vuelta para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Y aquí estamos en la vuelta 18 y lo que tejeremos será 2 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos toda la vuelta para que al final tengamos 18 puntos bajos. Aquí viene la primera disminución. Y continuamos para vernos al final. Y ya estamos en la vuelta número 19. Y lo que haremos en esta vuelta es un punto bajo y luego una disminución. Y así nos vamos toda la vuelta hasta que terminemos con 12 puntos bajos. Aquí viene la disminución. Y nos vemos al final. Y para iniciar la vuelta número 20, lo que vamos a hacer es rellenar nuestro huevito de Pascuas. Aquí va quedando, le vamos dando forma. Un poco más.
Listo. Le terminamos de dar formita y ya está relleno. Y entonces ahora sí vamos a iniciar la vuelta 20 y lo que vamos a hacer en esta vuelta son 6 disminuciones para concluir con una cantidad de 6 puntos bajos en toda la vuelta. Así que haremos nuestras disminuciones y nos vemos para el final. Ya que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es cortar la hebra y jalarla. Quitamos el marcador. Y cerramos con un punto raso. Y aquí está nuestro huevito de Pascuas. Ahorita lo que vamos a hacer es perder esta hebra por dentro. Lo metemos por acá, jalamos la hebra y la perdemos dentro de nuestro tejido. Este pedacito que salió acá. Y ahora iniciaremos nuestro bolsito para el conejito de Pascuas. Y lo primero que haremos será un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico tejeremos 3 cadenas. Una vez que tenemos las 3 cadenas, vamos a tejer 8 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico. Las primeras 3 cadenas se cuentan como el primer punto. Así que aquí ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá ya tenemos la primera vuelta y lo que haremos es cerrar nuestro anillo mágico y estamos listos para la segunda. Para esta segunda vuelta vamos a subir 3 cadenas. 2, 3. Y lo que haremos será tejer un aumento en cada punto alto de la vuelta anterior. Iniciamos. Y aquí vamos. Para el final de esta vuelta debemos tener 16 puntos altos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y estamos listos para la vuelta 3. Primeramente cerramos y después de cerrar vamos a levantar 3 cadenas. 2, 3. Y lo que vamos a tejer ahora es un punto alto y un aumento. Así nos iremos toda la vuelta repitiendo. Ahora viene el aumento. Continuamos y nos vemos para el cierre. Y aquí estamos cerrando la vuelta número 3 con 24 puntos altos. Y lo que vamos a hacer es subir otras 3 cadenas y vamos a iniciar tejiendo con 3 puntos altos y un aumento. Y así nos vamos a repetir
toda la vuelta hasta que lleguemos al final con 30 puntos altos. Y nos vemos al final. Aquí viene el aumento. Y continuamos repitiendo. Y aquí estamos en la vuelta número 5, donde vamos a tejer 4 puntos altos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta, para que al final tengamos 36 puntos altos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta número 6. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 36 puntos altos. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y ya cerramos esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahorita es el tirante de nuestra bolsa. Y lo que haremos será 40 cadenas consecutivas. Nos vamos a ir subiendo y nos vemos en la cadena número 40. Y aquí hemos llegado a la cadena 40 y vamos a tejer 20 cadenas más sobre la misma línea. Va a ser un total de 60 cadenas. Y continuamos. Y una vez que tenemos las 60 cadenas, lo que vamos a hacer es regresar a nuestro bolsito. Vamos a contar 18 puntos y vamos a poner un marcador, porque acá es donde va a venir nuestro tirante del bolso. Retiramos el marcador y tejeremos acá un punto bajo en el primer punto. Nos seguimos un punto bajo en el segundo punto y un punto bajo en el tercer punto. Ahorita lo que vamos a hacer es regresar sobre nuestra cadena tejiendo puntos altos, un punto en cada punto alto de la cadena. Y empezamos. Aquí está el primero. Nos iremos los 60 puntos y nos vemos al final. Cuando llegamos al final de los 60 puntos altos del tejido, lo que vamos a hacer es en este tercer punto, desde que iniciamos, vamos a tomar un punto raso para que ya quede pegado nuestro tirante. Y una vez que lo hemos pasado, vamos a cortar nuestra hebra para poder perder esta hebra que viene de nuestro tirante. La ensartaremos en una aguja lanera para perderla por dentro de nuestra bolsita. Y continuamos. Una vez que está lista nuestra bolsita, le vamos a colocar el huevito de Pascuas. Vean cómo queda. Y vamos a proceder a ponérselo a nuestro conejito. Así nos quedará un juguete bastante interactivo, ya que nuestro conejito lleva acá su bolsita con su huevo, que pueden sacar, meter, hacer huevos de otros colores e intercambiar. En fin, hay mucha variedad. Y así queda nuestro bonito conejito de Pascuas.
Y bien amigos, espero que les haya gustado, que les haya quedado divino su conejo de Pascuas. Ojalá que me dejen un comentario y que me digan qué colores usaron, cómo les quedaron. Yo feliz de leerles y contestarles. Entonces, les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver la serie completa de este proyecto para que si se le quedó alguna duda o se brincó algún capítulo, regrese a él. Así que yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.